Hola, soy Cristian Hola, soy David. y hoy vamos a hablar de la relación de literatura y filosofía. Espera unos De la segundos. relación entre filosofía y literatura debemos remontarnos hasta la antigüedad misma, donde en Grecia Platón concibía la literatura como un sofisma que aguardaba un montón de emotividades, las cuales no la podrían categorizar como un saber o una manera de escribir. Después Aristóteles lo retoma y le da las tres categorías que imperan: la epopeya, que es la manera heroica de contar las historias. Después habla de la comedia, que es todo lo malo que le ocurre al hombre y cómo contarlo de esa manera que se comprende la comicidad y la sátira. Después él aborda la tragedia, que es la manera en que todos los hechos malos que ocurren a causa de las divinidades y los castigos que ellos imponen, ya que ellos también son hombres y tienen ese sentido emotivo que caracteriza a los hombres, que les cuales le otorga el odio, la furia y otro tipo de sentimientos que son... Bueno, ya teniendo estos conceptos claros de la filosofía y la literatura, nos trasladamos a la Edad Media, en donde podemos ver distintos aspectos, como ya no se encuentran esos dioses griegos, ya no se encuentran la relación que hay entre el dios y el hombre, que antes era muy evidente en la en la Grecia antigua. Ahora encontramos la Edad Media, en donde están involucrados aspectos como la religión, el cristianismo. Encontramos una gran extensión, que son aproximadamente 10 siglos, en donde la caballería también es importante, donde empiezan a nacer nuevas situaciones como el brebaje. La magia también está muy involucrada en este proceso. Entonces se empieza a evidenciar un proceso muy largo de transformación de la literatura, igualmente en el Albert proceso. Camus es un personaje muy importante para esto de la literatura. Como saben, él fue premio Nobel de Literatura gracias a su libro El extranjero. Es porque deja en evidencia las problemáticas de aquel tiempo filosóficas, que es como un hombre puede ser llevado a cabo de una distinción filosófica a la normalidad. Entonces, ¿cómo es que el hombre no se puede desligar de estos saberes filosóficos aún inconscientemente en él? También entendemos la literatura de Jorge Luis Borges, célebre porque él hace mención elocuentemente cuando visitaba la escuela de Viena. Era para aquellos que así eran partícipes de sus conferencias, que él dijera que la metafísica era un saber de la literatura fantástica. Esto le otorga a Jorge Luis Borges un aspecto filosófico, pues él también estaba orientado a todo este tipo de conocimientos. Aunque no leyera Kant, él comprendía esas tres preguntas que Kant planteaba: cómo saber hacer, qué saber y cómo saberlo hacer. Entonces es importante entender cómo Borges guía a la literatura latinoamericana hacia una filosofía nueva. Después damos apertura a la edad moderna con este personaje que tenemos aquí, que se llama René Descartes. Él abre un enfoque nuevo al pensamiento. Él otorga en su discurso El método las 5 categorías necesarias para el hombre en la vida, en el pensar y en la ciencia. Entonces es necesario comprender estos estímulos de él, pues él, en su frase más cerebro, que es decir, pienso, luego existo, genera ese sentimiento de que la razón es lo que debe imperar en la manera de concebir cualquier pensamiento. Entonces, al pasar 100 años, Kant, después de leer a René Descartes, insiste en que los saberes a priori son de sentido común, que es lo que permite la relación entre personas, pero también salvaguardan un sentido más epistemológico, que se le otorgan la crítica de la razón pura, que también se llevan conjunta a la crítica de la razón práctica. Entonces, es como este tipo de saberes o conocimientos epistemológicos se pueden llevar a cabo hacia la voluntad, y la voluntad aceptarla a sí mismo como leyes que la sostienen. O sea, Ahora, teniendo en cuenta esto ya pasado la Edad Media, nos trasladamos Renacimiento, en donde podemos evidenciar ya un cambio total. Ahora no solo encontramos la religión, también encontramos ese desafío que existe. Ya no se empiezan a hablar solo de cosas eh, intactas como tal, ya no se empieza a seguir como tal un lineamiento, sino que se empieza a ver en diversas formas. Por ejemplo, encontramos una obra muy evidente como la de Dante, la de la Divina Comedia, en donde empieza a explorar diversos
connotaciones de la vida y la muerte. Entonces esto nunca se había explorado antes. Aquí se evidencia un paso nuevo y esto ayuda a la transformación como tal. Em, También encontramos lo que es el romanticismo. Aquí ya empiezan a abrirse formas como tal entre la filosofía y la literatura. Podemos evidenciar personajes como Lord Byron, como Stoker, como Shelley, en donde impactan en la literatura de manera muy grande. No solo estos personajes, también encontramos la era contemporánea, que es acá donde ya se evidencia mucho mejor la filosofía, donde impacta más, donde se empiezan a evidenciar aspectos como el dudar de la conciencia, por ejemplo, eh, el pensar sobre nuevas cosas, el no siempre estar regidos a un solo pensamiento, sino que se empieza a dudar de muchas cosas. Tenemos a una de las obras más destacadas como la de Sartre, Jean-Paul Sartre, que es La náusea, que empieza a abarcar temas como el existencialismo. Entonces aquí empieza a haber un ruedo completo. eh, También encontramos personajes, antes también encontramos a Heidegger, encontramos a Hegel. Son personajes que se han involucrado como tal en la literatura y la filosofía, que han ayudado a trascender en estas obras y que eh, se han intrincado como tal en la historia. Por ejemplo, si nos trasladamos a la literatura de la Ilustración, encontramos a un personaje muy importante que podría ser Immanuel Kant, que es el principal autor filosófico que impacta en la literatura en ese momento, en donde recordemos que la Ilustración viene más de Europa, ¿no? Cuando nace en Francia, eh, y se empieza a difundir por todos los países allá en Europa, pero entonces acá muy poco llega, ¿no? Igualmente se traslada también a Latinoamérica, pero no tanto como en realidad se evidenció allá. Entonces, por ese lado, la era contemporánea llegó más a tocó más en lo que significan los bordes de la literatura y la filosofía. Es aquí en donde está, en esta época donde se unen, donde trascienden. Por ejemplo, encontramos personas como Jorge Luis Borges, que él es uno de los autores literarios más importantes en la literatura, en la historia completa, un contemporáneo completo en donde ejerce su labor de escritura a lo largo del siglo XX. Entonces aquí se evidencian nuevas formas, ¿no? Una narrativa compleja, laberíntica, en donde principalmente está ese dudar, ¿no? Encontramos la filosofía muy impactada. Recordemos que Borges intentaba mezclar la filosofía y la literatura, algo que era muy complejo de hacer, ¿no? Que muy pocos lo lograban, y aquí en estos textos, en los relatos, en las obras, en los poemas, Borges lo evidenciaba muy bien. Entonces, eh, se exponen diversidad de campos en la literatura y la filosofía a través de los años, pero se ha venido más potenciando en la contemporaneidad y ha pasado al modernismo y así sucesivamente, en donde ya se empieza a ver una mezcla más evidente, ¿no? Con autores y obras representativas de ellos.